Señor presidente, bienvenido y un feliz año. Gracias, Rodrigo. Igualmente para ti y para todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Lo más sincero deseo es que 2014 sea lleno de felicidad. Los he extrañado mucho, no los veía desde el año anterior. Qué mal chiste. Bueno, en todo caso, recuerden que mucho depende de nosotros. La suerte es un factor que juega en la vida, por supuesto. Se puede tener mala suerte, pero gran parte de la felicidad es la actitud que uno tenga hacia la vida, esa actitud de optimismo, esa actitud de sin caer en la soberbia, de fe en nosotros mismos. Y con esa fe recuperada del pueblo ecuatoriano, con esa esperanza presente, pues 2014 va a ser un gran año. Yo he dicho que, y esto ha sido tergiversado por cierta prensa, por eso valga la pena el conversatorio, y dicho sea de paso, nos siguen algunos medios vía directa. En consecuencia, un abrazo y un deseo ferviente de un feliz 2014 a todos los oyentes y televidentes, esos medios que nos pasan en directo. Pero yo manifesté que 2014, 2015 iban a ser años difíciles, pero básicamente en cuanto a lo fiscal, porque hay que hacer erogaciones muy fuertes para los megaproyectos, sobre todo hidroeléctricos. Y esto, por supuesto, ya empezó a ser no tratado, sino maltratado por cierta prensa, ¿no? Uno de los deseos de este 2014, ojalá tengamos un mayor nivel de debate, porque todo se tergiversa, todo se manipula, todo se politiza. Y eso no le hace bien al país, no por este gobierno. Modestia aparte, yo creo que en credibilidad, pues, el pueblo ecuatoriano nos cree a nosotros. No nos ha logrado cierta prensa hacer daño en todos estos 7 años. Ha hecho daño, ha molestado, pero no ha logrado lo que buscaban, derrotarnos. Y no lo van a lograr tampoco. Es por lo que vendrá, ¿no? El país necesita un mayor nivel de debate, mucha mayor responsabilidad. Todo es malo. Si se está contra el gobierno, todo es malo. O sea, el Código Penal ya es una mente perversa que estuvo planificando ese Código Penal, complementándolo a la Ley de Comunicación para callar toda voz disidente. Entonces, Dios mío, ¿dónde está esa mente perversa? Avíseme, ¿dónde está ese genio? ¿No? Y 77 delitos nuevos. Bueno, avísenme si quieren que no se ponga el sicariato, el femicidio, o los 60 artículos que manda el Tratado de Roma, porque la mayoría de esos nuevos delitos los imponen tratados internacionales. Y digan, porque verdades a medias son dobles mentiras, los 20 y tantos delitos que se están derogando. Entonces todo se sataniza. Eso no le hace bien al país. Y en referencia a este comentario del presidente, ¿no?, que 2014, 2015 más ser años difíciles en económico, sobre todo me refería a lo fiscal, por las erogaciones que hay que hacer para los megaproyectos. Todo esto está planificado, pero una cosa es que ustedes sepan que la inyección duele y otra cosa es que cuando se la pongan no duele. Entonces van a ser años difíciles, pero estamos preparados para ello, y esto ayudará en el 2016 a aliviar muchísimo la balanza de pagos, las cuentas fiscales, con el funcionamiento de las nuevas 8 centrales hidroeléctricas, pero mientras las construimos y tenemos que financiarlas, va a haber un poco de estrechez fiscal, pero esto ya se utilizó para decir que vamos a tener crisis, no, nada que ver. O sea, para este año la tasa de crecimiento, que es el principal indicador de crisis o de bonanza, calculamos que estará entre el 4.5 y el 5%, que son tasas de crecimiento bastante importantes para la historia del país y para el promedio de América Latina. La tasa de desempleo es la más baja de la historia, somos el país que más reduce desigualdad, somos los países que más reduce pobreza. O sea, la economía y el avance social del país va a continuar vigorosamente, pero por supuesto va a haber dificultades en ciertos sectores, por esto que les decía, la erogación para los megaproyectos, básicamente las 8 centrales hidroeléctricas, ese sector, sobre todo el sector fiscal, que también repercute en el sector externo, porque por ejemplo nosotros no producimos turbinas, hay que importar turbinas y eso significa salida de dólares. Entonces, ojalá se eleve el nivel de debate, actuemos en función del país, no de oposiciones coyunturales, tratar de hacerle daño al gobierno, todo está mal todo el tiempo. Bueno, ese es mi deseo para el 2014, y les digo sinceramente, no por mí, sin soberbia, hemos vencido esa clase de prensa, la gente nos cree a nosotros, por el país que necesita un debate mucho más de altura, mucho más serio, mucho más sensato, mucho más responsable. En todo caso, les reitero, ojalá este 2014 sea un año lleno de felicidad y éxito para todos los ecuatorianos, para ustedes, trabajadores de los medios de comunicación, y también les ratifico que eso depende mucho de nuestra actitud.
hacia la vida. La buena suerte o la mala suerte es un factor que juega, pero también esa actitud, y si nos tenemos fe en nosotros mismos, si vencemos la desesperanza, como creo que la ha vencido el país, este 2014 será un año maravilloso para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y bienvenidas y bienvenidos. Muy amable, señor presidente. Vamos a comenzar con esta ronda de preguntas. Radio Pública, con el periodista Diego Barrera, hace la primera interrogante, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Feliz año de paso. En lo referente al allanamiento del domicilio de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, ¿podría confirmarnos si tras esta incursión se han encontrado indicios que permitan corroborar que su cuenta electrónica y la de otros altos funcionarios gubernamentales fueron violadas para entregar la información a terceros? Muchos indicios que serán revelados en su momento de acuerdo al debido proceso. Aquí también cómo se ha estropeado esta noticia, ¿no? Que indagación previa y Correa sabe lo que ocurrió. Primero, hablemos de indagación previa. Tienen razón. Los datos que revela la indagación previa tienen que mantenerse en la confidencialidad. Pero eso es precisamente lo que no ha respetado la prensa en estos 7 años. La doble moral de cierta prensa. Los 10 de Luluncoto, los 7 de Cotopaxi, Central Técnico, todos eran casos en indagación previa. Y cómo decían lo que les daba la gana. Y cómo filtraban información sesgada. Porque habían pruebas contundentes, por ejemplo, para los 10 de Luluncoto, fotos, etc. Nosotros, respetando la ley, nunca las dimos a conocer. La prensa filtraba lo que le convenía para hacer daño al gobierno. Ojalá publiquen esto. Ojalá los ciudadanos que nos escuchan, para que vean qué clase de prensa, cierta prensa, no toda, tenemos que enfrentar. Se rasgan la vestidura porque dice que Correa tiene información de una indagación previa. Y eso es lo que han hecho todos estos 7 años. Y respetando la ley, ¿no? Casos que estaban en indagación previa, revelando información confidencial y totalmente sesgada. Además, eso es lo que hacen todos los días con los informes de Contraloría. Sepan ustedes que los informes de borrador son confidenciales. Los filtran y eso es lo que publican los medios de comunicación. Y ahora se rasgan las vestiduras, ahora sí son los más grandes puritanos de la ley, ¿no? Entonces, hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral. Felizmente, nosotros sí somos coherentes, no nos gusta ponernos como referencia de nada, pero al menos en lo personal, una de mis virtudes o defectos ha sido siempre ser coherentes. Entonces, sepan ustedes que esa diligencia previa no es indagación previa, es diligencia previa, fue pedida por la presidencia, por el asesor jurídico. ¿Cómo no vamos a saber lo que ocurre? Tenemos todo el derecho de estar presentes en la diligencia previa. Y así fuera indagación previa, si los perjudicados somos nosotros, tenemos todo el derecho de tener la información. Entonces, las que se dicen, ahí estaba viendo el resumen de noticias, ahorita estaba buscando una, ni me acuerdo lo que dijo Oquendo, ¿no? Aquí está, pero lo que decía Pinargote, que creo que incluso es abogado o algo de leyes, estudió, ¿ya? Las tonterías que dice, ¿no? De que indagación previa, no es indagación previa. Que por qué Correa tiene los datos. Así fuera indagación previa, si somos las víctimas tenemos derecho a tener los datos, pero ni siquiera es indagación previa. Es una diligencia previa pedida por la asesoría jurídica. Las cosas que se han descubierto son contundentes. Estos señores, como siempre, han querido jugar a las víctimas. La prensa corrupta les da espacio. Recuerden que Villavicencio ha sido el que dijo que la disputa con mi hermano Fabricio era todo un tongo para que gane los juicios y volverlo multimillonario. Le ganamos todos los juicios. Y sin embargo, ese mentiroso lo siguen presentando como opinión pública, ¿no? Este fue el que dijo, firmado, por ahí dice un reportaje de prensa, y también ha sido condenado a 1 año y medio de prisión por haber dicho que Correa se escapó del hospital policial el 30 de septiembre del 2010. No solo dijo, lo puso por escrito, presentó una demanda a la fiscalía, acusándome de que el 30 de septiembre yo había salido del hospital policial a la Universidad Técnica de Quinoxial a preparar mi supuesto rescate y después había regresado para fingir ser rescatado. Denuncia al fiscal. Hagan la mitad de eso en Estados Unidos, por eso es lo que les pasa. Y un farsante así lo ponen como opinión pública. Transformer ya, ¿no? Porque antes era experto petrolero, ahora es periodista, ¿no? Entonces, ya basta, señores, ya basta, un poquito más de seriedad. Hay pruebas más que contundentes. Yo les pediría que en vez de victimizarse y darle eco a esa victimización y a la serie de mentiras
que han presentado y que siempre que faltó la coma, ahora dicen que el allanamiento no fue en horas de oficina. O sea, los allanamientos tienen que ser en horas de oficina, por Dios. Ya. Y su abogado Ramiro García, vean todas las estupideces que ha hablado este tipo todos estos años, es un enemigo abierto del gobierno. Y Clever Jiménez, algo similar. Recuerden que Clever Jiménez, 30 de septiembre del 2010, a las 10 de la mañana, pedía la renuncia, no de los policías sublevados, del presidente, a las 10 de la mañana. Después dijo que por qué no me habían hecho caso cuando dije mátenme si quieren. Y también con Villavicencio, que no es asambleísta, presentó esa demanda a la Fiscalía diciendo que yo el 30 de septiembre me había escapado a fingir mi rescate. A enfermos así se les da palestra en los medios de comunicación de la prensa mercantilista. Ya basta, no por el presidente, por el bien del país, por la salud pública. Pero en todo caso, en lugar de jugar a las víctimas, ahora somos nosotros los malos, nosotros somos las víctimas, señor. Durante meses han hackeado las cuentas del presidente de la República, del asesor jurídico, del vicepresidente. Se han robado informes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, informes políticos, no, informes sobre narcotráfico, sobre cosas que ponen en peligro la seguridad del Estado. Nosotros somos las víctimas. Pero pregúntenle muy claramente, en vez de estar dando eco que faltó la coma, que no fueron en horas de oficina, que vaciaron un cajón, pregunten si tenían o no tenían, pues, mail del presidente de la República. Y si los tenía, es absolutamente ilegal. Y vamos a ver pues si lo niegan, porque las pruebas son contundentes. Ya están diciendo, se llevaron los equipos electrónicos, para eso es el allanamiento. Y se puede poner evidencia en esos equipos electrónicos. Los que algo conocen de informática saben que todo eso queda registrado, que es imposible. Se va a ver la fecha. Para eso hay las auditorías, ¿cómo se llama? Informáticas y todas estas cosas, ¿no? Entonces es imposible eso. Entonces pregunten cosas tan sencillas como esta. A ver, señor, antes de seguir llorando y hacerse la víctima, ¿tenía o no tenía información confidencial de la presidencia? Y si la tenía, ¿cómo lo obtuvo? A Jiménez y a Villavicencio. Y por si acaso, entonces, por ser asambleísta, Jiménez puede cometer esa clase de delito. ¡Absurdo! Todo es en estricto apego a la Constitución y la ley. Lo que pasa es que como son enemigos del gobierno y la prensa, cierta prensa es enemiga del gobierno, entonces ellos deben ser los buenos y nosotros los malos. Ya basta, por el bien del país. Aquí hay un delito gravísimo. Durante meses se han hackeado los mensajes, las comunicaciones del presidente de la República, del vicepresidente, el asesor jurídico, de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Las investigaciones nos llevaron ante estos tipos, en estricto apego a la Constitución y la ley, con orden judicial, con fiscal presente. Dicen que no supieron, no se les informó nunca porque el allanamiento. Ahí está la filmación donde se les lee la orden judicial y siguen repitiendo esas tonterías, pese a la contundente evidencia en contrario, ¿no? En cumplimiento estricto de toda la normativa, se hizo un allanamiento y lo que se ha descubierto es contundente. Así que antes de discutir que si fue en horas de oficina, no fue en horas de oficina, que si se desarregló la casa o no se arregló, pregúntele tan sencillamente cosas como esta. ¿Tenían o no tenían mensajes del presidente de la República? Y vamos a ver si se atreven a negarlo, porque las pruebas son contundentes. Lo encontrado es contundente y extremadamente grave. Y por respeto al debido proceso, no hay más información. Pero son cosas extremadamente graves. Lo que sí les puedo decir es que en el departamento de Jiménez hasta pornografía se encontró, porque ese tipo era maestro, para que vean la calidad de dañados que tenemos en la Asamblea y que teníamos como maestros de la patria. Señor presidente, continuamos en este conversatorio. Adriana Novoa, de Diario Expreso, tiene la siguiente pregunta. Presidente, buenas tardes, presidente. Dentro de ese mismo tema, pues, entonces la… Perdón un ratito, es que encontré el artículo de Oquendo. Oquendo, que funge abogado, dice: ¿cómo es posible que se den a la luz pública detalles y circunstancias que deben permanecer en reserva porque es una diligencia previa? Lo descubierto en una diligencia previa tiene que permanecer en reserva, señor asesor jurídico. Respóndale al señor Oquendo, por favor. Pues todas estas tonterías se dicen y las repiten y las repiten. ¿Ah? Además que somos los afectados, nosotros pedimos la diligencia previa. Como que si ustedes vayan a, qué sé yo, no les pagan una deuda, un banco, se va a embargar el bien y no pueden estar presentes porque inmiscuirse en la justicia es absurdo. Si ustedes son los afectados, tienen todo el derecho de saber lo que ha pasado, tener la información, estar presentes. Eso es lo que ha sucedido. Pero tantas tonterías que sí, ni siquiera es indagación previa, es diligencia previa. Y así fuera indagación, como somos los afectados, tenemos el derecho de tener la información. Pero son las tonterías que se repiten y por hacer daño al gobierno se repiten una y otra vez y no le hacen daño al gobierno, le hacen daño a la verdad,
al ordenamiento jurídico. Yo les pregunto, si se verifica el espionaje, ¿qué es lo que había que hacer entonces? O eliminamos la figura de espionaje, pero que lo espien a todos ustedes, porque nadie se qué. Vamos a ver si intervienen las líneas del señor Oquendo o del señor Pinargote. Si fuera el gobierno el que hubiera hecho esto, robarse, hackear los mails, etcétera, vamos a ver, pues estarían diciendo lo mismo. Ya basta de esa doble moral, le hace daño no al gobierno, al país. Nadie puede estar por encima de la ley. Así se diga asambleísta, así se diga lo que quiera. Nadie puede estar por encima de la ley. Aquí lo importante es si se cometió un delito o no. Así que la primera pregunta que tienen que responder estos señores, Jiménez y el otro, ¿no?, es si tenían pues los mails del presidente o no. Y vamos a ver pues si se atreven a negarlo, porque las pruebas son contundentes. Perdóneme que le interrumpí. Buenas tardes, presidente. En el mismo tema, entonces, la información que se ha revelado hasta el momento, que la ha revelado la misma presidencia, la misma SECOM, ¿no afecta procesalmente al trabajo de la Fiscalía? Y segundo, no sé si nos puede contar cuál es la diferencia del espionaje, por ejemplo, en el caso Assange y el caso ecuatoriano acá. ¿Ve que ese otro error, señorita, que ha posicionado? ¿De qué me dio usted, perdone? Diario Expreso. Expreso. Vea siempre mi declaración del caso Assange. Nadie ha dicho que se puede robar información, que no hay información reservada que debe tener todo Estado, que interferir conversaciones privadas. Nadie ha dicho eso. Lo que se ha dicho es que siempre se debe seguir el debido proceso. Y si usted lee las motivaciones para decirlo a Assange, y ojalá que lo escriba a Diario Expreso, verá que claramente se estipula que no había garantías para el debido proceso. Nadie ha dicho que no está bien que se robe información, que no es delito filtrar información. También hay que tomar en cuenta la doble moral, porque el que roba la información es el soldado Manning, hoy procesado en Estados Unidos, pero el que la divulga no es solo Assange, es el New York Times, The Guardian, grandes periódicos del mundo. Entonces, ¿por qué Assange se lo quería juzgar y no los otros periódicicos que divulgaron la información? Todo eso es lo que se ha dicho. Nadie ha dicho que está bien que se sustraigan información, que los estados no deben tener información. Nadie ha dicho eso. Pero son las cosas que crea cierta prensa y en base a repetirlo, lo convierten en verdad. Entonces tengamos un poquito más de coherencia en esto, de seriedad profesional y para ciertos medios incluso de ética. El caso Assange es totalmente distinto. Es porque no habían garantías del debido proceso. No porque hayamos dicho que filtrar información confidencial no debe ser sancionado, ni mucho menos. Pero sobre el rol de la Fiscalía, Alexis, si tú puedes profundizar. Sí, le contesto la pregunta. Yo presenté la denuncia, el pedido de diligencia preprocesal, y como yo lo pedí, como soy parte, tengo todo el derecho de mandar a una persona a ir. La presidencia tiene todo el derecho. El hecho de que seamos presidencia de la República no nos quita el derecho de ir a una diligencia previa. Y eso no afecta la investigación, ni afecta que los documentos que se filmaron en ese momento afecten ningún tipo de investigación. Tenemos todo el derecho como cualquier ciudadano. ¿Cuál es el siguiente paso? Creo que le preguntaba la El señorita. siguiente paso es que la policía revise las computadoras del señor Jiménez y del señor Villavicencio y vea si están los mails hackeados. Ya se han encontrado mis comunicaciones en la oficina del señor Jiménez. O sea, quiero que quede claro que las víctimas somos nosotros somos los hackeados. Las víctimas no son ellos, somos nosotros. Y ya encontraron los mails. Yo los tengo en mi celular, se los puedo dar si quieren. Y eso es lo que se debe investigar. ¿De dónde lo sacó? Y él tendrá que responder ante la justicia, porque eso es delito. Él dijo hace 3 semanas y él divulgó que tenía los mails hackeados de la presidencia. Y eso, señores, se castiga hasta con 6 años de cárcel. Eso es lo que estamos investigando. Y si quieren que eso no sea delito, bueno, pongámonos de acuerdo, pero más tarde no se queden si les hackean sus mails, si intervienen sus líneas telefónicas. Por Dios, una sola moral. Miren lo que intentan ahora, ¿no? Buscar que somos incoherentes. ¿Cómo a Assange sí le damos asilo y a los otros allanamos sus domicilios? Son casos distintos. A Assange no se le ha dado asilo porque creemos que está bien que haya filtrado información. Es porque no había garantías del debido proceso. Aquí ha sido el proceso tan a la luz pública que han podido publicar lo que han querido. Y como ya no somos tan ingenuos, felizmente filmamos y tomamos las precauciones del caso. Porque si no, la versión hubiera sido que se rompió la chapa de la puerta, se destrozó el departamento, nunca se supo por qué era de allanamiento y todas esas son grandes mentiras. Se ha respetado el debido proceso y todo ha sido en estricto apego a la Constitución y la ley. Y como dijo el doctor Mera, las víctimas somos nosotros.
Y tan fácil, pregúntele a esta gente si tenían o no tenían comunicaciones del presidente, vicepresidente, asesor jurídico, etc. Empecemos por eso, para poder continuar discutiendo. Señor presidente, la periodista Nancy Verde Soto del Comercio hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo toma usted la denuncia que hiciera el señor Pedro Delgado en contra del fiscal Galo Chiriboga sobre una supuesta presión que él estaba ejerciendo para favorecer a empresas que presuntamente tenían deudas con el Estado? ¿Cuál es su nombre, compañera? Nancy Verde Soto. Nancy. Miren como presuntas deudas de empresas con el Estado, hasta donde tengo entendido se refería a una empresa. De lo que he podido revisar, siempre el señor fiscal se dijo, esto es un error, hay que hacer justicia, nunca dijo, ayuda, los deben, pero son mis panas. Es más, o sea, yo no veo por ningún lado hay delito, ni siquiera indelicadeza, se habló siempre en temas de justicia, pero lo más sorprendente, ¿no? Hasta hace unos días el señor Pedro Delgado era lo peor de lo peor. Ya mismo lo candidatizan a la presidencia de la República porque empezó a echar lodo sobre el resto. Lo mismo sucedió con Fabricio Correa, no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando se descubrieron sus contratos ilegales, lo peor de lo peor. Pasó de la defensiva al ataque. La mejor manera de atacar en la mediocridad del medio periodístico ecuatoriano, perdonen, con las excepciones del caso, ¿no? Con las excepciones que siempre hay. Pero fue tildarnos a todos de corruptos y le dieron palestra, medios de comunicación, escrito, radio, televisión, e incluso fue precandidato presidencial. ¿Hasta cuándo, señor? ¿Quién puede creerle a una persona como Pedro Delgado? ¿Quién puede creerle a alguien así? Pero ya como está echando lodo sobre autoridades, no del gobierno, porque también esa es otra confusión, en la Fiscalía Autónoma, del Estado, entonces ya va a pasar de villano a héroe, de alguacilado a alguacil, y como el daño se lo está haciendo supuestamente al gobierno, entonces va a tener palestra en todos lados. Ya basta, revisen esa comunicación, si es lo que se ha presentado en los medios de comunicación, yo no veo por ningún lado dónde está lo ilegal, lo ilegítimo. El fiscal, con la confianza que tenía en ese entonces Pedro Delgado, le advirtió de una posible injusticia. Y no sé por dónde está lo ilegal. Pero además, pues, ¿quién lanza esas acusaciones? Hasta hace unos días era lo peor. Ahora ya verán que lo van a candidatizar entonces hasta la presidencia si sigue echando lodo. Así no haya ninguna verificación de esas denuncias, si sigue echando lodo al gobierno nacional o a personas que creen cercanas al gobierno nacional. Qué pena que tengamos esa clase de prensa. Pero bueno, esa es parte de la lucha contra el subdesarrollo. Señor presidente, gracias. Vamos a continuar con Patricio Díaz de la cadena Ecuavisa. Señor presidente, muy buenas tardes. Le quería consultar si es que ya ha habido algún comunicado oficial bajo el pedido de Ecuador de Estados Unidos frente a el tema de su participación o de la participación de la CIA en el bombardeo a Angostura. Entendemos que el día viernes se reunieron el canciller y el embajador de Estados Unidos y queríamos saber si es que ya tiene usted algún comunicado o alguna información, qué es lo que espera Ecuador en realidad de ese comunicado de Estados Unidos. Tengo entendido que no. Y una contestación inmediata del embajador fue que Estados Unidos no da declaraciones sobre cuestiones de inteligencia, que sí les debiera dar. Pero aquí no fueron cuestiones de inteligencia, fue un ataque a un país soberano, es otra cosa totalmente distinta. Entonces seguiremos esperando y tomaremos las medidas del caso en el momento oportuno. Pero ojalá todos se den cuenta de lo grave de esta situación. O sea, hay países de primera, segunda, tercera categoría. Los gobiernos incondicionales de Estados Unidos, todo les es permitido. Los que somos díscolos, bombardéalos nomás, con bombas inteligentes que solo pueden ser manejadas por la CIA de acuerdo a las declaraciones del Washington Post. ¿Cuál es el siguiente paso? Que me declaren a mí terrorista y manden un dron para tirarme una bomba, porque o sea, se creen con derecho a todo. Ojalá que entendamos la gravedad del caso y lo que el mundo está viviendo. O sea, yo no sé cómo puede el mundo estar impasible, por ejemplo, ante los drones que Estados Unidos manda para matar supuestos terroristas, sin juicio previo, en base a sospechas y muchas veces con los daños colaterales, su familia, sus hijos, su esposa, su vecino, etc. Y nadie dice nada al respecto, esos son asesinatos, eso no puede ocurrir. Ahora nos bombardean, ¿por qué? Porque había un guerrillero en nuestro territorio y por eso somos cómplices de la FARC, nos merecemos el bombardeo. O sea, entonces con esa lógica, el mayor cómplice de la FARC ha sido el gobierno colombiano, porque él tiene cualquier cantidad de jefes guerrilleros escondidos en Colombia. O sea, son cosas que no resisten el menor análisis.
pero incluso con complicidad de prensa nacional y de actores políticos nacionales, se la sostiene para hacerle daño al gobierno. Y ojalá entendamos lo grave que es esto, ¿no? La CIA se cree con derecho a apoyar al gobierno de Uribe para bombardear en nuestro territorio. Mañana se creerá con derecho a bombardear el Palacio de Carondelet, pues, porque son los árbitros del bien y del mal. Esto no puede pasar. Aquí, por favor, seamos de derecha, izquierda, arriba, abajo, simpatizantes o peseteres al gobierno. Debe haber una unión nacional para rechazar estas cosas. El país fue bombardeado de forma absolutamente injusta por un guerrillero, un campamento guerrillero infiltrado en nuestro territorio. Colombia tiene 200 campamentos guerrilleros infiltrados en su territorio. Entonces, cada vez que vengan bandas colombianas a secuestrar y se los lleven del lado colombiano, vamos a bombardearlo también. Absurdo. Eso atenta contra todo el derecho internacional. Y ese bombardeo ha sido con apoyo de la CIA. Entonces, más tarde, insisto, o sea, ¿y cuál es el argumento de la CIA? Su nueva doctrina: estados que apoyan al terrorismo tienen derecho a ser atacados. Entonces, más tarde me declaran terrorista a mí, bombardean Carondelet. Ojalá entendamos la gravedad de esta situación. En todo caso, seguiremos esperando las respuestas y reaccionaremos en el momento oportuno. Señor presidente, tenemos una pregunta más de Sandra Cruz, de Diario La Hora. Adelante, por favor. Presidente, buenas tardes. Quería conocer, usted en febrero del año pasado se reunió con prensa extranjera y ahí anunció usted un paquete de reformas constitucionales. Yo quería saber cómo está ese proceso, porque en ese momento usted anunció que iban a haber reformas al tema, por ejemplo, de los transgénicos, usted no estaba de acuerdo con el tema del candado a los transgénicos, el tema de competencias de gobiernos autónomos. Yo quería saber si es que, cómo está ese proceso y cuándo se enviaría el paquete a la Asamblea. Ya ha pasado casi un año, y cómo está, y si es que incluiría nuevas reformas también. Sí, mire, eso con pena le tengo que decir, ¿no? Es otra cortesía de la prensa ecuatoriana. Usted analiza en la campaña cuando hablamos de reformas constitucionales, cuando yo propuse algo, y cuando logramos ese espectacular resultado, más de 2/3, me preguntan en un conversatorio, y bueno, ahora que tiene 2/3 y puede reformar la Constitución, ¿reformarían? Sí, se podría reformar, porque hay cosas que podríamos revisar, transgénicos, etcétera. Nunca ha sido nuestra prioridad, nunca fue parte de nuestro plan de gobierno, nunca lo propusimos. Fue contestar a una pregunta de la prensa, y eso le dieron vuelta y vuelta, y ya resulta que es un compromiso, y que yo quería cambiar todo, incluso la reelección y todas esas cosas. Todo eso es mentira. Revise bien sus notas y verá que fue la respuesta a una pregunta que me hizo un periodista extranjero. Jamás ha sido propuesta nuestra. Le dije, sí, se podría reformar la Constitución ahora que tenemos 2/3, por ejemplo, en estos transgénicos, etcétera. Pero fue una posibilidad. Jamás ha sido un compromiso, jamás hemos dado fecha, jamás hemos dado plazo, jamás fue parte de nuestro plan de gobierno, etcétera. Señor presidente, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Elena Rodríguez, de TC Televisión. Adelante, por favor. Presidente, buenas tardes. Clever Jiménez esta mañana sostuvo que en efecto él tiene información confidencial de la presidencia y que existe un mercado negro de información. Ha hablado de funcionarios públicos que le han entregado dicha información. ¿Hay indicios de aquello o son factores externos, me refiero internacionales, los que estarían detrás de estos personajes? Me refiero a Jiménez y Villavicencio, para desestabilizar a su gobierno, sobre todo considerando los correos electrónicos que fueron presentados en el juicio que se le sigue a los demandantes de Chevron en la Amazonía ecuatoriana en Nueva York. Bueno, lo que acaba de declarar paladinamente el señor Jiménez es un delito y no tiene nada que ver con su función de asambleísta, y nos da la razón, lo que le acababa de manifestar. Por supuesto, esto será largamente ocultado por cierta prensa, ¿no?, que busca no informar, no busca hacer daño al gobierno. Pero lo que acaba de declarar paladinamente este señor, probablemente en su ignorancia, es un delito y nadie puede estar por encima de la ley. Si es que son funcionarios públicos que tienen un mercado negro, bueno, que los denuncien, porque esa gente está cometiendo un delito y no puede ser cómplice de un delito. Su deber como asambleísta es denunciar el delito. Lo que sí es muy probable es que esta gente haya tenido financiamiento de algún lado. Porque para hackear, pues usted sabe, pues Clever Jiménez no sabe ni prender la computadora, ¿no? Debieron tener hackers profesionales, etcétera, y para eso se necesitan recursos. Así que muy probablemente han recibido financiamiento, pero todo esto será parte de las investigaciones. Pero lo que acaba de declarar paladinamente este sujeto
es un delito. Así que le agradecemos mucho por darnos la razón. Entonces creo que con esto se acaba la discusión, pero vamos a ver qué dice mañana cierta prensa. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una última pregunta, señor presidente. Eduardo Córdoba, de la Televisión Pública. Adelante, por favor. Gracias. Señor presidente, sobre la base de lo expuesto y con relación a los detalles que usted revela en parte, pero dice que hay que respetar el debido proceso, sin embargo, ¿podría usted adelantar una posible aseveración en el sentido de que Clever Jiménez tendría que ser analizado por la Asamblea Nacional para ser levantada la inmunidad parlamentaria? Ya se le levantó la inmunidad parlamentaria por otro caso, que fue el caso, o actuamos directamente, fue la Corte, ¿te acuerdas? ¿Ya? Porque no tenía que ver, esto no tiene que ver con sus funciones, así que ni siquiera se requiere. Recuerden una cosa, que hay una malentendida inmunidad parlamentaria. No es que yo tengo inmunidad parlamentaria y te puedo asesinar a ti y nadie me puede meter preso. No, la inmunidad parlamentaria es ejercicio de sus funciones, en los debates parlamentarios. Un asambleísta no es que los puede estafar por ser asambleísta, no los puede injuriar por ser asambleísta. Es un abuso de la figura de inmunidad. Entonces están tergiversando esas cosas. Entonces Clever Jiménez ya está sentenciado, está en última etapa ese juicio, por haber dicho, pero no haber dicho, haber escrito, firmado y acusado ante la Fiscalía que yo el 30 de septiembre del 2010, por Dios, entendamos lo grave que es esto. Me fugué del hospital policial, fui a la Universidad Técnica Equinoccial a preparar mi supuesto rescate y después volví para fingir ser rescatado. Eso lo denunció a la Fiscalía. La Fiscalía y el respectivo juez, más bien el respectivo juez declaró, como no podía ser de otra manera, maliciosa y temeraria esa acusación. Por eso se le puso el respectivo juicio y ha sido condenado, me parece, a 18 meses de prisión. Él, Villavicencio y un doctor Figueroa, ¿no? Uno de los argumentos de Clever Jiménez es en ejercicio de sus funciones. Si en ejercicio de sus funciones, ¿cómo puede firmar con dos personas que no son asambleístas? ¿Alguien me puede explicar? Auspiciado por un abogado privado, porque además están auspiciados por un abogado. ¿No? Entonces, y además, así haya firmado él solito, calumniar, abusar así del sistema judicial por odio, no es función de un asambleísta. Entonces, entiéndase bien, por favor, pueblo ecuatoriano, la inmunidad parlamentaria es para las cuestiones inherentes a sus funciones. No es que por inmunidad parlamentaria puede echar bala a su casa, puede incendiarles el carro, puede estafarlos. Ahí puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Creo que tiene fuero de corte de todos modos, ¿no? Ya, tiene fuero de corte, pero nada más. Entonces, esta gente cree que inmunidad parlamentaria es impunidad, es un grave error. Entonces Clever Jiménez ya está sentenciado, pues ya perdió el juicio, porque es indefendible, o sea, está ahí, por escrito. Cómo me calumnia y presenta esa infamia a la Fiscalía. Y eso no dice nada a la prensa, por Dios. Imagínense ustedes que por odio, pongamos un ratito, que Clever Jiménez se pelea con cualquiera de ustedes y va y le mete la denuncia que son narcotraficantes. Por el amor de Dios, entiendan lo que estamos debatiendo y discutiendo aquí. No es el presidente Correa, es el país, la sanidad pública, el Estado de Derecho, que nadie puede estar sobre la ley. Entonces, ese es un caso. Por este caso, no sé, aquí se requeriría levantar inmunidad. En principio tampoco, se trata de un vulgar delito. Pero en todo caso veremos cómo marchan las... En todo caso, nuestra decisión es enjuiciarlos penalmente por este delito. ¿Cómo se define el delito? Espionaje. Divulgación de documentos interceptados ilegalmente. ¿Ya? Repítelo, por favor. Es el delito de divulgación de documentos interceptados ilegalmente. Nuestra decisión política es, una vez que se haga la auditoría de las computadoras, etcétera, y se confirme una vez más lo que ya sabemos, poner el respectivo juicio penal. Entonces va a decir, Correa está persiguiendo a sus enemigos políticos. Imagínense el peligro político que significa un Villavicencio, ¿no? Pero ya basta de esto, por Dios. Pónganse un ratito en nuestro puesto. Pónganse que les tienen odio a ustedes y les van a interceptar las llamadas telefónicas, los mails, etcétera. Esto no puede dejarse pasar. Basta de tanta maldad. Basta de gente dañada que vive en base a su odio. No es que nos odian por ser corruptos, sino que tenemos que ser corruptos porque nos odian. Hay gente que ya perdió todo sentido de esencia. Entonces, no pueden dejarse pasar esta cosa. Insisto,
Nuestra decisión política es que una vez hecha la auditoría y confirmado lo que ya conocemos, se iniciarán los respectivos juicios políticos contra Vicencio y Jiménez. Pero eso es aparte del otro juicio penal, que ya está prácticamente ganado por no haber dicho, como publicó cierta prensa, que el 30 de septiembre me escapé, por haberlo escrito, firmado y acusado con eso ante la Fiscalía al presidente de la República. Hagan la 10ª parte de eso en Estados Unidos para ver lo que le sucede. Señor presidente, hemos concluido con este paquete de preguntas para la tarde. Si es que usted permite una pregunta adicional, por favor se identifica y la pregunta adelante. Hola. Gracias, presidente. Buenas tardes. Santiago Aguilar, de la agencia Andes. El espionaje, la salida de la USAID, la CIA asistiendo para bombardear territorio ecuatoriano y todo eso que se revela. El canciller Patiño se ha referido a Uribe como el alfil de los Estados Unidos y de la CIA en América Latina. Presidente, le pregunto, ¿está Uribe detrás de esta campaña contra los gobiernos progresistas de América Latina, de esta campaña de la ultraderecha mundial? Con todo Yo lo este que sí contexto le quiero digo, ¿no? decir, que no es casualidad, no son casualidad las impertinentes declaraciones del embajador Nam. Eso no viene de Nam, eso viene del Departamento de Estado. Diario La Hora, que empezó a publicar infiltración de narcoguerrilla y todas esas cosas, la salida de la USAID y estas revelaciones de Washington Post, que era Voz Populi. Y dicen, ustedes siempre sospechen, ustedes son profesionales de eso, ustedes tienen experiencia. Y fuentes que prefiero no identificar se revelaron esto. ¿Por qué no lo revelaron antes? ¿Por qué lo revelan ahora? Entonces ya estamos viejos para creer en tanta coincidencia. Creemos que aquí hay un afán de dañar las relaciones con Estados Unidos, dañar las relaciones con Colombia y sobre todo boicotear el proceso de paz de Colombia, que lo hemos dicho, para mí es la noticia más importante de la última década en América Latina. La última guerrilla que queda, que ha costado tanta sangre, tanta violencia a Colombia y a Ecuador, en mucho menor medida, pero también nos ha costado sangre, ¿no? Y mucho sufrimiento a los ecuatorianos. Entonces, para mí es un intento de la derecha, extrema derecha colombiana y extrema derecha estadounidense internacional para boicotear el proceso de paz en Colombia. Lo que queda claro que la extrema derecha colombiana no quiere la paz, quiere la guerra. Y nosotros debemos defender por todos los medios la paz. Señor presidente. La extrema derecha colombiana. Con su anuencia, ¿podemos una pregunta más aceptarla? Normalmente vinculada con los paramilitares y con los narcotraficantes de Medellín. Hacemos una pregunta más. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, se identifica y la pregunta adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Edison Tanquino, de RTV. Estamos a 5 días de que inicie el proceso electoral, señor presidente. ¿Cuál sería su trabajo con los candidatos que están por Alianza País, en este caso, para prefecturas y alcaldías, por favor? Bueno, meterme de lleno para ayudarlos en la campaña en forma legítima, después de horas de oficina, pidiendo de repente días de licencia, porque es claro que para consolidar la revolución ciudadana se requiere también de los gobiernos locales. No podemos seguir teniendo el boicot absurdo de ciertos gobiernos locales. En el puerto principal, con sus agenditas, ¿no? De grupales. O sea, lo del puerto, pónganse a analizar la discusión del puerto de Guayaquil. Es un absurdo completo. O sea, si esa gente hubiera vivido en la época, hubieran sido políticos en la época de Camilo Ponce, también se hubieran opuesto a que el puerto pase de la ría al sur, porque en esa época, esos 10, 12 kilómetros, ¿cuánto será hasta desde el centro de Guayaquil a lo que es ahora Puerto Nuevo? Es lo que equivale ahora ir de Guayaquil a Pozoros, de Guayaquil a Chanduy. O sea, imagínense si vivían en esa época, pues se hubieran opuesto al nuevo puerto. O sea, eso no resiste el menor análisis. Querer dragar a la fuerza un canal que tiene un calado de 9.60, artificialmente querer hacerlo más profundo, cuando a la entrada de Golfo tenemos calados de 15 y 6 metros. O sea, no tiene ninguna lógica técnica, económica, solo política, con agendas grupales, que es esta oligarquía de Guayaquil que quiere seguir controlando el comercio exterior como una forma de presión a todos los gobiernos. Entonces, no podemos ir teniendo esa clase de actitudes. Fíjese, el desarrollo minero, petrolero, donde existe la oposición irracional de ciertos grupos, que ya solo se representan a sí mismos. Le hacen daño. Yo estaré 3 años más aquí. Y Tetello no lo va a ver, lo va a ver el futuro gobierno. INTAC lo va a ver el futuro gobierno. Estamos actuando en forma responsable. Entonces no podemos tener el boicot
permanente, persistente de ciertos gobiernos locales. Entonces sí hay gobiernos locales que son clave para el gobierno nacional y para la Revolución Ciudadana. Y no por el afán de poder como tratarán de tergiversar ciertos medios. Nosotros crean que no tenemos la lógica del poder, tenemos la lógica del servicio y tenemos la lógica del proyecto nacional. El país ha perdido demasiado tiempo. No podemos seguir deshaciéndonos, inmovilizándonos en discusiones pueriles, intrascendentes, si explotar nuestro petróleo o no, por el amor de Dios. Si aprovechar nuestro potencial minero o no, cuando tenemos tanta miseria, por el amor de Dios. Si tener un puerto a la brava, dragando más que lo que tiene de calado natural, o tener un puerto 50, 60 kilómetros más allá a la entrada del Golfo, con calado natural de 15 y 16 metros. No podemos ir perdiendo el tiempo en esa discusión. El país ha perdido demasiado tiempo. Así que, dentro de la medida de lo posible, me meteré lleno en la campaña y es más, no excluyo pedir licencia para ayudar a nuestros candidatos a captar esos gobiernos locales, porque la revolución también se construye desde lo local. Señor presidente, queremos agradecerle, bueno, hoy el primer encuentro del año, tenemos como 31 medios de acá presentes, todos quieren preguntar, pero su tiempo también es valioso. No sé. Yo soy un vago tiempo completo, si tienen más preguntas no hay problema. Ya, vamos entonces a proceder uno o dos más si son tan amables. Vamos contigo, te identificas por favor primero. Buenas tardes, señor presidente. Úrsula Reyes, de Diario El Telégrafo. Tengo entendido en la mañana tuvo una reunión con el Frente Económico, con algunos ministros. Quería conocer si hay algún avance, no sé, alguna respuesta que ustedes tengan. Bueno, ya se me adelantó el informe que iba a dar este sábado, porque la reunión fue para tratar el nuevo Código Monetario y Financiero, que es una de las... tengo que decirlo con un poco de vergüenza. Todavía tenemos las leyes neoliberales, las leyes que produjeron el feriado bancario, todavía están en vigencia. Entonces el nuevo Código Monetario y Financiero deroga 21 leyes, que la ley de cheque, que la ley no sé cuánto. Entonces estuvimos tratando ese código y por supuesto presenta una nueva institucionalidad superando la larga y triste noche neoliberal de los bancos centrales autónomos, de que todo tenían que hacerlo los bancos. O sea, eran los bancos los que nos ponían las reglas de juego, la sociedad en función de los bancos, no los bancos en función de la sociedad. Entonces, todo eso cambia el Código Monetario y Financiero. Le repito, se lo informo con un poco de vergüenza porque somos un gobierno, yo soy un presidente economista, tenemos muchos economistas en el gobierno y recién estamos cambiando estas leyes de la larga y triste noche neoliberal. Todavía tenemos las leyes que produjeron el feriado bancario, lo cual para un gobierno economista y economistas con otra visión sí es algo que nos avergüenza un poquito, pero ya vamos a corregir ese déficit, vamos a corregir esa deuda. Para eso fue la reunión de día de mañana. Señor presidente, si es la última pregunta, sí. Vamos con Gama Visión. Rommel, por favor. Señor presidente, buenas tardes. Hay un informe que está circulando a través de las redes sociales que hablan, dice, servicios de inteligencia yanquis planean derrocar a Correa. Esto entiendo que es de una fundación, dice Strategic Culture Foundation, entiendo que es rusa, y hace un análisis de la situación que se está viviendo en el país. No sé si usted conoce este informe que se ha dado a conocer a partir del mediodía de hoy que salió esa información. No lo conozco y sería tan solo, no lo conozco y sería tan solo otra raya más al tigre, ¿no? Esas cosas no nos asustan. Gracias a Dios creo que tenemos mucho apoyo popular, mucha credibilidad. América Latina no permitiría un golpe de Estado tradicional, por eso se buscan golpes de Estado no ortodoxos, ya no son los militares que derrocan al presidente, sino supuestas sublevaciones policiales donde se juntan actores políticos y ver qué pasa. Pero creo que ni eso ya lo permitiría América Latina. En todo caso, ustedes saben, nosotros no es que jugamos a las víctimas, ni mucho menos. Sabíamos y sabemos a lo que nos enfrentamos cada día. Este no es un gobierno cualquiera, está cambiando las relaciones de poder en el país y sabemos los intereses que estamos afectando nacionales e internacionales, y por eso permanentemente conspiran contra nosotros. Mire lo que pasó con el cuarto libro del Código de Seguridad. Es una propuesta para nuestros soldados, que el que quiera retirarse va con el sueldo del grado inmediato superior, voluntariamente el que quiera retirar, para fortalecer los nuevos cuerpos de seguridad que requerimos. Toda la satanización que se hizo, toda la manipulación que se hizo para ver si teníamos otro 30S. Así que eso tenemos que enfrentar todos los días, pero eso no nos debe milanar. Ustedes tengan la seguridad que cumpliremos con nuestra responsabilidad, pese a los peligros. No es que nos queremos Superman, ni mucho menos, ¿no?
Hay que ser valientes sin ser temerarios, pero de igual manera hay que ser prudentes sin ser cobardes. Así que haremos lo que tenemos que hacer. No conozco ese informe, pero sería una raya más al tigre. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y un feliz año.